Te voy a enseñar un pedazo de programa para controlar los recursos de tu procesador, tanto Intel como AMD, y así ganar más rendimiento con unos pocos clics. Perdonad si me notáis la nariz un poco nasal, pero estoy con alergia que me está fulminando prácticamente. Hola a todos, soy Skin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. Hace unos pocos años, como 3 o así, hice un vídeo explicándoos un programa de optimización llamado Quick CPU. Este llegó a ser uno de los vídeos más vistos de mi canal porque funcionó, es un buen programa y gustó mucho, y hoy quiero traeros una actualización, ya que en estos 3 años el programa se ha actualizado y ha cambiado mucho a mejor. Y os quiero explicar las novedades que tiene y cómo gestionarlo, porque además yo también hace poco me cambié de PC, aquí lo tenéis. Si giro la cámara mucho mejor, ahí tenéis el tremendo PC, lo de atrás es un SAI. Y lógicamente en este PC me mejoré los componentes, entre los cuales hay una CPU Intel Core i7 13700K. Como muchos sabéis, Intel a partir de la 12ª generación de sus procesadores dividió los núcleos entre los E-cores y P-cores. Bien, pues este programa tiene una función para controlar los recursos de cada núcleo. Pero antes de empezar a explicar que hay mucha tela, demos paso al sponsor de hoy. KissFan, la mejor plataforma para comprar claves de licencia para Windows 10 y Windows 11 en sus diferentes versiones. También para Office 2015, 2019, 2021 e incluso 2050 también si quieres. Tiene precios bajísimos comparados con las licencias oficiales de Microsoft y aún te saldrán mucho más baratas con este código de descuento que te dejo en la pantalla y aquí abajo en la descripción. El proceso de compra es rápido, sencillo y seguro sobre todo también, y en cuestión de 5 minutos apenas recibirás por correo electrónico esa clave de licencia que has comprado en la web. Y efectivamente, si compras la licencia de Windows 10 y lo actualizas a Windows 11, la licencia la mantendrás ahí activa y la actualización será totalmente gratis, no tendrás que volver a comprar nada. Aprovecha este descuento y dale caña. Necesitas activar Windows para utilizarlo en su plenitud y además optimizarlo aún más. Muchas gracias al sponsor por el patrocinio y ahora sigamos con el vídeo. Como os he explicado hace un momento, Intel llegó a un punto en el que dividió los núcleos de sus procesadores entre los E-cores, E-cores de Efficient Cores, núcleos de eficiencia, algo así como de ahorro de energía, y los P-cores, Performance Cores, núcleos de rendimiento. La diferencia entre estos dos es que los E-cores tienen un solo hilo, son monohilo, y son los que se van a encargar de las tareas más livianas, más ligeras, más secundarias, los servicios que tenemos aquí que apenas consumen recursos del procesador y que están ahí un poco muertos de risa, y luego los P-cores que se van a encargar ya de las tareas fuertes, las que están en primer plano y las que son más pesadas, tipo videojuegos, programas de edición, etc. Bien, pues ¿qué me dirías si te digo que con este programa, mediante una función que tiene, podemos gestionar, controlar los recursos de estos E-cores, que aunque solamente tengan un hilo, podemos controlarlos para que funcionen también para las tareas pesadas y ganar más rendimiento? Bien, pues esto existe y es oficial, no se trata de ningún truco ni ningún archivo que haya que descargar para modificar valores ni nada por el estilo. Esto simplemente se trata de la tecnología ThreadDirector oficial de Intel. ThreadDirector es una tecnología que lanzó Intel cuando sacó su 12ª generación de procesadores para gestionar, para controlar los tipos de núcleos. Traduciéndolo, director de hilos, que se encarga de controlar, de gestionar que, oye, este núcleo va a hacer estas cosas y estos otros núcleos se van a encargar de estas otras cosas. Pues este programa ha añadido una función para que sea más fácil controlar esa tecnología e indicar que, oye, estos P-cores van a hacer esta función, van a ser de alto rendimiento, o también para ahorrar energía, que sean más eficientes, o también que los E-cores sean más de rendimiento o más de ahorro. Y déjame decirte que esto es una bomba. El permitirnos gestionar de esa manera los núcleos, decirle, oye, que estos núcleos de este tipo quiero que se encarguen de estas tareas, quiero que se esfuercen un poco más y saquen más rendimiento. Esto es increíble. Pero bueno, para empezar vamos a descargarnos el programa Quick CPU, cuyo enlace os dejaré aquí abajo en la descripción para que os sea más fácil. Y aquí ya simplemente en la página de inicial, vámonos aquí abajo casi del todo y tendremos dos botones para descargarlo. Uno para la versión de 64 bits y otro para 32 bits. Una vez descargado tendremos este archivo WinRAR que simplemente hay que extraer y luego ya ejecutar el instalador. Súper fácil y súper rápido. Vamos a obviar este paso y directamente empecemos ya con el programa. Aquí, como vemos, respecto a la anterior versión que os enseñé, ha cambiado brutalmente. Pero bueno, poco a poco, vayamos por partes. Aquí, para empezar, tenemos unas gráficas. La primera de porcentaje de uso de la CPU en tiempo real. Veis que va variando. Luego al lado tenemos la temperatura, con la temperatura máxima, luego la mínima, la máxima y la media, y luego la frecuencia de reloj, el clock, con lo mismo, frecuencia mínima, frecuencia máxima y la media a la que ha llegado a trabajar en esta sesión de PC. Justo debajo tenemos información sobre la potencia, sobre el poder. Aquí tenemos el plan de poder, el plan de energía que tenemos activado, que en mi caso es máximo rendimiento, y luego abajo tenemos modo de poder. Esto se mostrará principalmente en sistemas que detecten que el PC utiliza algún tipo de batería, ya sea porque es un portátil o un PC de sobremesa y tiene un SAI, por ejemplo, en mi caso. Pero es que ni siquiera nos va a dejar cambiarlo. Por ejemplo, yo pongo superposición
posición de rendimiento máximo y no me deja cambiarlo, así que por esto no os preocupéis, tampoco es que sea importante, simplemente nos indica que queremos gestionar la potencia para mejor duración de la batería, es decir, que haya algún tipo de ahorro de energía para maximizar la duración de la batería, o si queremos más rendimiento y que se utiliza más porcentaje, más potencia de la batería para más rendimiento. Justo al lado tenemos la cantidad de energía que está consumiendo en tiempo real la CPU en vatios, y al lado tenemos ya información general como el TDP, por ejemplo, que es la cantidad máxima de energía que va a consumir la CPU. Justo al lado tenemos aquí varias gráficas. La primera nos indica en forma gráfica la temperatura, cosa que ya tenemos aquí, pero bueno, también nos lo muestra en gráfica. Justo debajo tenemos la utilización, el uso de los P-cores e E-cores, que se divide. Luego debajo tenemos la frecuencia de reloj y luego justo debajo el poder, la energía. Es justo lo mismo que tenemos aquí y aquí, pero nos lo muestra en gráficas. Como veis, todo el programa está en inglés, pero no os preocupéis porque es muy fácil de entender y saber manejarlo. Ahora mismo también, igualmente, os voy a explicar cada cosa para qué funciona, para qué sirve. Justo aquí tenemos el apartado de información general de la CPU, como por ejemplo el procesador exactamente con el modelo y la serie, luego el nombre de la familia, que es Raptor Lake, la litografía, que en este caso es de 10 nanómetros, junto a más información general. Por ejemplo, aquí tenemos el número de núcleos, que en este caso tengo 16 divididos en 8 P-cores y 8 E-cores, que en total hacen 24 hilos. Aquí, por ejemplo, tenemos la frecuencia base, luego la frecuencia en tiempo real al que está trabajando el procesador, los núcleos habilitados, los parqueados o estacionados, parados, más información sobre las cachés L1, L2 y L3, en fin. Aquí no hay que tocar nada, es meramente informacional. Más abajo tenemos los sensores de la CPU. En este caso, por ejemplo, tenemos la temperatura, que nos va diciendo en cada núcleo individualmente y además, aparte, en conjunto, la media, la temperatura que tenemos ahora mismo en tiempo real, la mínima a la que ha alcanzado cada núcleo, la máxima y la media. Y aquí tenemos todos los núcleos y luego lo mismo al lado con el porcentaje de uso. Es exactamente lo mismo. Bien, llegamos al apartado importante, al guay, al que vamos a ir gestionando y cambiando para ganar ese máximo rendimiento de nuestro procesador y exprimirlo más o no. O si queremos más un ahorro de energía porque tenemos un portátil y la batería no se nos gasta en 5 minutos. Bien, para empezar tenemos el primer apartado, que es Core Parking. Justo aquí arriba, encima de este gráfico, vemos aquí Cores Enabled y Cores Parked. Y aquí vemos 24, que es el máximo de hilos que tengo yo en mi caso, y luego aquí al lado 0. ¿Qué significa Core Parking? La traducción de esto es el parcamiento de núcleos o el estacionamiento, es decir, los núcleos que están parados, inactivos. Veréis, el sistema por defecto tiene una configuración aplicada para el procesador para que no dé el máximo rendimiento de por sí ya desde el inicio, que tenga unos valores ahí medios para que en modos de, oye, que hay poco porcentaje de uso de la CPU, pues que hayan una cantidad de X de procesadores que estén parados, que estén descansando. De esta forma evitamos que el procesador se desgaste de más, también que ahorre algo de energía, que no esté consumiendo energía todo el rato, que eso también conlleva un gasto de luz, y luego además, por tanto, que mantengamos las temperaturas a raya, porque lógicamente a mayor cantidad de uso de CPU, más altas serán las temperaturas. Lo malo de esto es que dejamos automáticamente el sistema elegir qué núcleos parquear, estacionar. Y esto es malo, porque si llevamos a jugar o lo que sea, o hacer alguna tarea pesada, y ahí el sistema no elige correctamente qué núcleos habilitar, podemos llegar a tener ahí un límite de potencia, desaprovechando gran parte de los recursos del procesador y no teniendo el rendimiento que deberíamos tener. Por lo tanto, yo aquí lo que aconsejo es que esta regla que veis la pongáis al máximo, a tope, a 100%. Esto va a indicar al sistema que no pare, que no inactive ningún núcleo. Y para asegurarnos de que esto realmente es así, de que todos los núcleos están habilitados, aunque tengan un porcentaje de uso muy bajo, vamos a venir aquí abajo a la pestaña CPU Core Parking y aquí nos indicará núcleo por núcleo que están habilitados al máximo, que no hay ningún porcentaje parado, que no hay ningún núcleo, no hay ninguna parte de frecuencia de trabajo inactiva para ahorrar energía. Esto os repito que es para más rendimiento, para decirle al procesador que esté activo, que esté ahí preparado para cualquier tarea que surja, pues tener todos los recursos disponibles ahí, sean los que sean. Esto se puede ir regular porque si queréis más ahorro de energía, si tenéis un portátil y no queréis que se caliente tanto el procesador, que se utilice tanto, podéis bajarlo a la mitad, por ejemplo, o aquí ya regular el porcentaje que vosotros queráis. No hay un porcentaje óptimo, id probando, cuanto más bajo sea el porcentaje, más núcleos se pararán. Por lo tanto, aquí id probando. Pero para más rendimiento, esto a máximo, a 100% a tope, y pasemos al siguiente, que tenemos Frequency Scaling. Este parámetro, que significa escalado de frecuencia, va a indicar al procesador que trabaje más cerca de la frecuencia base, es decir, al mínimo posible o más. Por ejemplo, si esto está al 0%, vamos a indicar al procesador que trabaje siempre que pueda a la frecuencia mínima, que
que el rango entre la frecuencia mínima y la máxima, pues que trabaje siempre al mínimo posible, que tenga todo ese rango para trabajar. Cuanto más vayamos subiendo este porcentaje, menos rango de frecuencia tendrá para elegir para trabajar el procesador y más lejos estará trabajando de la frecuencia base, es decir, que más subirá. Por si no lo sabíais, cualquier procesador trabaja en un rango de frecuencias, desde la frecuencia base hasta la frecuencia máxima. Aquí es donde se va moviendo. Y cuanto más porcentaje tengamos aquí, cuanto más lo vayamos subiendo, más le indicaremos que trabaje a su frecuencia máxima. Que aunque el procesador esté relajado, que no tenga apenas carga, no trabaje tanto a su frecuencia base, sino un poco más alto. En pocas palabras, si aquí tenemos la base y aquí tenemos la máxima, cuanto más porcentaje pongamos del frequency scaling, más lejos trabajará de la frecuencia base y más alta será la frecuencia de trabajo. De esta forma estaremos estrechando el rango de frecuencia para trabajar el procesador y de esa forma también le indicaremos que trabaje con más frecuencia, que trabaje mejor, más rápido. Aquí yo os voy a indicar que lo mejor sería poner entre un 60 y un 80% como mínimo. Como mínimo. Yo lo podría dejar, por ejemplo, en un 70%. Voy a dejarlo ahí, simplemente. Y luego tenemos el siguiente parámetro, que es Turbo Boost. Esto hace básicamente lo mismo que el Frequency Scaling, pero con la frecuencia máxima. Es decir, si yo ahora cojo el Frequency y lo bajo al 0, y ahora el Turbo también lo bajo al 0, le estoy indicando que no tenga un rango de trabajo de frecuencia y que siempre vaya a la frecuencia mínima, a la frecuencia base. Cuanto mayor sea el porcentaje que pongamos en el Turbo Boost, más se acercará a la frecuencia máxima. De esta forma, por ejemplo, le estamos indicando que puede trabajar desde la frecuencia base absoluta a la máxima. Pero para recortar ese rango y mejorar el rendimiento, que funcione más rápido, que funcione mejor, pues vamos a cortar ese rango, que funcione bastante más cerca de la frecuencia máxima, pero que también se esfuerce a siempre ir trabajando a la frecuencia máxima para mejorar el rendimiento. Lógicamente, toda optimización conlleva un desgaste mayor de cualquier componente, ya sea del procesador, de la tarjeta gráfica, de lo que sea. Pero, y aquí luego viene ya lo guay, tenemos otros dos parámetros. Tenemos al P&E Core Policy y el Performance. Este parámetro se mostrará solamente en equipos cuyo procesador sea un Intel duodécima generación, decimotercera o decimocuarta. Es decir, procesadores que ya tengan esos núcleos divididos entre los P-Cores e E-Cores. Pero antes de eso, vamos a explicar qué es el Performance. Aquí vamos a regular lo que aquí ya hemos aplicado, lo que hemos ajustado. Por ejemplo, si aquí hubiésemos puesto un 30%, por ejemplo, en Performance vamos a indicar al procesador que siempre intente trabajar más cerca de la frecuencia base aquí configurada. Si lo ponemos al 100%, vamos a indicar que en este rango intente siempre ir hacia la frecuencia máxima para que trabaje mejor. De ahí el nombre, Performance Rendimiento, que cuanto mayor porcentaje, más rendimiento, más cerca de la frecuencia máxima estará y trabajará mejor. Por lo tanto, esto directamente siempre ponedlo al 100%. Y ya para un rendimiento total máximo, poned el frequency al 100% también. Todo a tope. Pasemos ya al último parámetro, el Y, el Thread Director. Aquí tenemos una lista con el Policy for Normal Threads, es decir, núcleos normales, que hace referencia a los P-Cores, y luego el Policy for Short Threads, que hace referencia a los hilos de los E-Cores. Y aquí arriba tenemos un ajuste con diferentes perfiles configurados, pero aquí no lo vamos ni a cambiar. Lo dejamos en el primero en 0, porque luego vamos a ir ajustándolo cada uno manualmente. Aquí en Policy for Normal Threads, si lo desplegamos, tenemos varios ajustes. Tenemos aquí todos los procesadores, es decir, todos los hilos sin discriminar, tanto P-Cores e E-Cores, todos estos hilos que trabajen como si fuesen normal threads. Pero luego más abajo podemos ir indicando que esos normal threads, que esos hilos normales de potencia, sean obligatoriamente los de alto rendimiento, que se prefiera, aunque no sea obligatorio, que sean los de alto rendimiento, luego obligar que sean los hilos eficientes de los E-Cores, o preferir, sin obligar, que sean los eficientes o automático, que es como está ahora mismo. Que esto esté configurado en automático quiere decir que la política para hilos normales y los de los P-Cores, que cada núcleo tiene 2 hilos, trabajen como núcleos de alto rendimiento, que para eso están. Los P-Cores son núcleos de rendimiento, por lo tanto, eso está bien. Y luego que los hilos cortos, los hilos de los núcleos eficientes, trabajen como si fuesen procesadores eficientes de energía. Eso es lo que significa automático. Ahora, aquí podemos cambiar eso. Aquí podemos ajustar que los hilos normales, los hilos de los P-Cores, trabajen como procesadores de alto rendimiento, pero luego también los hilos de los E-Cores también sean de alto rendimiento. Que aunque solamente tengan un hilo y la frecuencia sea algo menor, ayude y se centren en tareas pesadas también, lo que aumentaría su rendimiento. Pero ojo, lo mismo al contrario, si queremos ahorro de energía, por lo que sea, volvemos al caso de que tengamos un portátil y no queremos que gaste tanta batería, tanta energía, volvemos
a los short threads y lo ponemos en procesadores eficientes de energía. Y en normal threads también eficientes de energía. De esta forma, los núcleos potentes no se centrarán tanto en las tareas pesadas, no consumirán tanto y se centrarán más en las livianas, no tirarán de muchos recursos y gestionarán ahí al límite la potencia que puedan ofrecer. Hecho esto, y para que se guarden los cambios, le damos aquí a Apply y se guardará. Pero ahí no acaba el programa. De hecho, hay muchos más ajustes que enseñar, pero esto es lo principal, lo importante. Ahora quiero enseñaros otra parte también importante porque tiene algún que otro ajuste para la memoria RAM que tenemos aquí arriba en Memory Data. Si le damos, se nos abrirá esta ventana en la cual nos ofrece gráficas de uso de la memoria física, la memoria virtual, si la tenemos configurada, y luego también más información detallada sobre, por ejemplo, cada módulo de memoria RAM, que en este caso tengo yo dos. Tengo el 2 y el 4 y me ofrece información sobre el tipo de tecnología, la capacidad que tiene, el factor de forma, etc. Y aquí abajo tenemos un botón llamado Clean, lo que significa que con este botón vamos a vaciar la caché de la RAM sin necesidad de reiniciar el PC ni nada. De hecho, aquí arriba nos ofrece en tiempo real la cantidad de memoria que está, por ejemplo, aquí disponible, la que está en uso, la que está paginada, la que no está paginada, etc. Y justo aquí, en memoria física, tenemos en caché, en mi caso, medio giga. Pues si le doy a Clean, fijaos cómo ahora baja y hemos vaciado toda la memoria que se podía eliminar, que han sido unos 200 megas aprox. Brutal. Como os digo, este programa tiene aún muchos más ajustes para configurar, es brutal, pero lo importante es lo que os he explicado. Esto es lo principal, lo que más os quería enseñar. Con esto ya aumentaréis mucho más el rendimiento. El resto lo tendréis en mi guía de smartimización y también en una lección de mi curso de Twix Academy, cuyo enlace os dejo aquí abajo en la descripción para que os forméis como técnicos informáticos tweakers. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho y servido como siempre este vídeo. Si es así, denle un fuerte like ahí abajo. Si os ha quedado alguna pregunta, duda que me queráis comentar, déjamela aquí abajo en los comentarios y os responderé. Y ahora, antes de irte, te voy a dejar otro vídeo de informática aquí para que aprendas más sobre este maravilloso mundo mágico del siglo XXI. Pero antes de eso, haz clic aquí para suscribirte al canal y así unirte a esta gran secta y comunidad y familia de informática que estamos formando. Dicho esto, me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!